ministros vamos a conversar a esta hora, quien fuera su ministro de Transportes, Germán Correa, que le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, señor Correa. Bueno, usted fue uno de los primeros ministros socialistas dentro del gabinete de Patricio Aylwin, y yo me quería quedar con las palabras de la presidenta Bachelet, y también lo mencionaba Andrés Velasco, el tema del perdón y de la reparación. Muchos socialistas murieron durante la dictadura, una dictadura a la que también lo hemos analizado acá. Se llegó porque finalmente se fue muy crítico con la Unidad Popular. Patricio Aylwin representaba esa crítica, luego hay todo un cambio y él finalmente se enfrenta a las víctimas y pide perdón. ¿Qué significó para usted primero ese vuelco y ese perdón? Bueno, yo creo que esto hay que mirarlo en la perspectiva de estos grandes procesos complejos, difíciles. Yo he señalado que, bueno, yo fui dirigente de los sectores más rotundos, por no decir duros, de la izquierda, fui presidente del Movimiento Democrático Popular, de una oposición radical, frontal a la dictadura, que incluso estuvimos en desacuerdo con la coalición que lideraba don Patricio, la Alianza Democrática, en el sentido de buscar un diálogo con la dictadura para obtener una democracia negociada que al final no iba a representar las aspiraciones reales de profunda democracia de los chilenos. De manera que yo tuve una relación, no solo por el papel del presidente del Patricio Aylwin como presidente de la democracia cristiana en la época de Allende, cosa que fue parte de un conocimiento mutuo muy duro de mi parte representándole aquello, sino que también porque estaba en una coalición que teníamos una posición política diferente frente a la dictadura. Entonces partimos en una relación compleja, difícil, de posiciones opuestas, pero que fuimos construyendo consensos precisamente en torno a valores de los derechos humanos, democracia, y que permitió armar una salida democrática para Chile. Y finalmente se convierte en este uno de los primeros ministros, fueron seis los ministros socialistas. ¿Qué representó este perdón? Bueno, yo creo que esos fueron los gestos más profundos, más emocionantes y, como bien decía la presidenta Bachelet, más reparadores que quienes fuimos víctimas de la persecución y la represión de la dictadura. Algunos salvamos con vida, muchos no lo hicieron, pero muchos sufrimos cárcel sin necesidad, digamos, del extremo de perder la vida. Yo creo que fue reparador, como decía la presidenta. Mira, es muy tremendo no ser nadie, ser humanoide, ser tratado como nada, ¿no? Y que un carabinero te diga de repente, como dijo una vez, usted apenas es un civil. Es decir, no ser nada en tu país, ¿no es cierto? Y para que el presidente de la República en nombre del Estado te pida perdón, porque eso fue lo que sentimos todos, los que fuimos atropellados en nuestros derechos, incluyendo obviamente quienes fueron atropellados, los familiares de detenidos desaparecidos o asesinados. Fue tremendamente reparador, te coloca a ti en un punto anímico de asumir tu responsabilidad ante tu sociedad, ante el Estado, también súper importante. Entonces yo creo que ese gesto fue crucial, no fue un mero gesto político, baladí, simple, ¿no? Sino que además, dicho desde la convicción más profunda, valórica, afectiva del presidente cuando se quiebra, cuando está entregando este perdón, terriblemente emocionante, ¿no? Como cuando Aylwin en una reunión de gabinete nos pidió que discutiéramos el tema si estábamos haciendo lo suficiente por los pobres. Llevamos como 6 meses en el gobierno. Carlos Minami hablaba de esta transición con luces y sombras. ¿Cuáles son las sombras de esta transición? Porque hoy día podemos mirarlo con otros ojos, pero con los ojos de esa época, ¿era posible hacer más? Mira, yo siempre he dicho que cuando uno analiza con visión autocrítica, incluso lo que uno mismo hizo en el pasado, es de alguna manera injusto, porque obviamente cuando tú tienes la mirada de largo plazo y ya viste lo que pasó, obviamente le estás aplicando un cartabón de hoy día a algo y ya supiste su resultado. Por lo tanto, siempre la justicia de la autocrítica radica en mirar decisiones, situaciones, en los contextos en que se produjeron, ¿no? Y claro, cuando uno analiza la distancia dice sí, pudo haber hecho más, pudo haber hecho diferente, uno mismo en su vida pudo haber hecho más y diferente, ¿no? Pero hay que ser justo también con ese periodo que vivimos, ¿no es cierto? Y quienes estuvimos allí sabemos lo precaria que fue la recuperación democrática. Sabemos que un Pinochet que tenía todo el poder sobre el ejército y que no tenía ningún problema en movilizarlo cuando quería imponer incluso decisiones ilegítimas como proteger la estafa de su hijo con unos cheques o el tema que el Mamo Contreras no fuera a la cárcel, movilizaba a las Fuerzas Armadas cuando había dicho que a sus hombres no se les tocaba ni un pelo, ¿no? Entonces fue una transición extremadamente precaria y difícil, y yo creo que nosotros, es decir, no se transmitió aquello a la sociedad chilena precisamente por el papel de Aylwin. Aylwin tuvo unos momentos de firmeza crucial
frente a Pinochet, como cuando a Pinochet lo presionó y casi lo extorsionó para que no hiciera la comisión Rettig, ¿no? Y Elwin le dijo que no se conoce. Que no se conoce. Y le dijo, y tuvo una reunión con Elwin, ¿no? En que prácticamente le imponía que no levantara porque iba a ser peor, según él. Y Elwin le dijo una cosa notable, le dijo, entrégueme a los detenidos desaparecidos y yo lo voy a pensar. Y Pinochet le dijo, no puedo, sería peor. Entonces hay comisión, le dijo el presidente. Esa firmeza, esa claridad de principio, ¿no? Podía provenir de un hombre como Elwin, que entendía tremendamente además los principios institucionales de una democracia, como cuando frenó a Pinochet y frenó a todo el mundo en la movilización de esa del Boinazo, cuando él desde Europa andaba en gira en ese momento, él pronunció una frase que yo considero notable desde ese punto de vista, que ordenó todo. Dijo, no se negocia con quienes a uno merecen obediencia, deben obediencia institucionalmente. Eso es un presidente democrático. Y Pinochet tuvo que agachar el moño. No se podía negociar con el comandante en jefe del ejército, ¿no? Cuando tú eres un presidente constitucional y democrático. Entonces, creo que eso señala la figura de Elwin, el papel fundamental que él cumplió. Yo no sé si otros pudieron haber cumplido el mismo papel, pero creo que nosotros tuvimos la fortuna de haber tomado la buena decisión de elegir a Elwin como la persona para encabezar la transición. Y yo personalmente me enorgullezco de eso, porque fuimos uno de los primeros, nosotros los del PS Almeida, lo que la noche del plebiscito, cuando él estaba haciendo su discurso a la 1:10 de la mañana, dijimos, ese es el próximo candidato a la presidencia. Y a mí me llama mucho la atención por cómo empezó esta entrevista, diciendo que usted era uno de los opositores más acérrimos a lo que estaba ocurriendo en ese proceso democrático, con esta alianza democrática y que con este Patricio Elwin que la estaba liderando. Entonces, para hacer esta transformación y llegar a convertirse en su ministro y llegar hoy día, porque lo veo que está emocionado, que cuando se acuerda le salen lágrimas de los ojos. Usted hoy día estuvo en su casa. ¿Qué pasa para eso? Pasa para eso que hay historia y hay proceso. Nosotros desde el Movimiento Democrático Popular impulsamos una salida radical, ¿no? Insurrección popular y todo eso. Queríamos una salida radical a la democracia, que no fuera dentro de la institucionalidad aprisionadora de la democracia, como hasta hoy día la tenemos, de la Constitución del 80 de Pinochet. Pero ese camino no se abrió paso entre la gente, entre la mayoría del pueblo al cual nosotros apelábamos, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿no? Se producen estos hechos de julio de 1984, las últimas grandes movilizaciones, donde además se descubre el arsenal del Frente Patriótico en el norte. Eso cambió la situación interna radicalmente dentro de las fuerzas opositoras y se produjo un abismo entre la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular. Y nosotros empezamos a sufrir un proceso de aislamiento. En ese momento el PS Almeida hizo un análisis muy profundo y dijimos, esto no puede seguir así. Esto no puede seguir así, entre el voluntarismo y el sectarismo, voluntarismo del PC por una parte, Frente Patriótico, y el sectarismo de la Alianza Democrática, esto no funciona y Pinochet se va a eternizar. Entonces, dijimos, hay que entenderse. Y como movimiento, como Partido Socialista Almeida, tomamos la decisión de entendernos con la democracia cristiana. Y en ese momento preciso, perdona que termine esto, asume Elwin la democracia cristiana en la presidencia. Y él nos convoca a una reunión y donde nos invita a ponernos de acuerdo para luchar juntos por el no. Y ahí nosotros dimos ese paso decisivo que le dio curso a lo que fue la fundación de la Concertación de Partidos por el No y después por la Democracia. Hoy día usted fue uno de los primeros en llegar a despedirse a la casa de don Patricio. ¿Por qué quiso hacerlo y de qué le da las gracias? Mira, con Patricio Elwin mi relación con él fue una relación curiosa, porque digo, partió políticamente en las antípodas muy duras, yo enrostrándole su papel en el periodo de la dictadura, en las reuniones que tuvimos en los años 80, estaba la Convergencia Socialista y tuvimos una cena en la casa de Claudio Rego Vicuña padre, ¿no es cierto? Y en donde ahí yo lo confronto, todos se sentían muy incómodos, ¿no es cierto? Estaba Lago, estaba Ricardo, estaba Mulián, estaba un montón de gente, todos muy incómodos por que yo le enrostré su papel en la periodo de Allende, y eso fue evolucionando hasta que tuvimos esta comprensión nosotros de que la salida democrática iba a implicar un acuerdo necesariamente, sino. Entonces en ese momento empezó un proceso de reconstrucción de confianzas. Y confianzas que se dieron, como lo recordamos después, en unas entrevistas colectivas que nos hicieron con Benninger, con Gutenberg Martínez, que fuimos los 6 que decidimos el formar la concertación en realidad. Ciolari, Valle, por los PS y yo, que encabezaba las relaciones políticas. Tomamos ese acuerdo en la casa de Benninger. Recuerdo muy bien el día de la reunión. Entonces a partir de ese momento se empezó un proceso de construcción de confianzas políticas, el abismo que existía entre nosotros y que Minami recordaba, y después confianzas personales, yo diría, y me place decirlo, incluso afecto mutuo. Hoy día Mariana Elwin me decía, mi papá te quiso mucho a ti, me dijo, te quería mucho, mucho. Yo le dije, es mutuo. Yo desarrollé un afecto personal con don Patricio y tuvimos conversaciones memorables, ¿no es cierto? Y bueno,
ese cambio, primero hay cambio en las condiciones políticas del país que impide que la línea que nosotros propiciamos se abriera paso, y lo que pasó fue que la línea que propiciaba la Alianza Democrática y Elwin en particular se vio como más viable en la mayoría del pueblo chileno. Y por eso nosotros nos incorporamos al plebiscito, por eso nos incorporamos al proceso de recuperación democrática, y al final es el camino de institucionalización que había trazado la dictadura. Pero es eso, no fueron entregas, no fueron renuncias, sino que fueron análisis de condiciones objetivas, históricas, que se fueron modificando y que a uno lo obligan, obviamente, a ir adecuando sus conductas a esos momentos. Y por eso ese reencuentro con Elwin y el papel fundamental que cumplió en ese periodo. Germán Correa, muchísimas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. El primer ministro de Transporte y Telecomunicaciones Así es. en esa época, hace 26 años. Exactamente. Muchísimas gracias por Muchas estar gracias. aquí con nosotros compartiendo estos recuerdos y también estos sentimientos a la hora de despedirse.